Eso sí, hay una frase que a mí me hizo despertar. Y es una frase de la Simone de Beauvoir que dice: cuando escribo hombre, no escribo mujer. Y esa frase a mí me hizo abrir los ojos y decir: a ver, eso es todo, en realidad. Eso es un absoluto. Efectivamente, todo es masculino, yo no estoy en ninguna parte. Así que tengo que hablarlo, tengo que decirlo, tengo que visibilizarlo ya. Baby, you understand me now, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Bueno, mi nombre, Andrea. Sí. Sí, soy mujer lesbiana, feminista radical de la diferencia. La diferencia se refiere a la diferencia sexual, o sea, al hecho de nacer con un cuerpo sexuado mujer, un cuerpo sexuado femenino. Y en ese sentido darle relevancia al cuerpo sexuado como el cuerpo como un informante y como un lugar, como dicen las mujeres del pensamiento de la diferencia, irreductible. O sea, nacer cuerpo sexuado mujer es diferente a nacer un cuerpo sexuado varón. Porque la cultura hegemónica está construida desde un cuerpo sexuado varón con sus experiencias y con ese cuerpo sexuado varón se ha transformado justamente en un hecho cultural. Entonces, en ese sentido, la diferencia está relacionada con esta diferencia sexual, pero esta diferencia sexual interpretada como un lugar que tiene una potencialidad de transformación. Y la idea es ir generando una genealogía de mujeres donde podamos encontrar pistas para producir un orden simbólico distinto. Entonces, el famoso texto de Adrienne Rich, ¿no es cierto?, de la heterosexualidad obligatoria, es un ejemplo de una feminista radical lesbiana que devela toda esta institucionalidad y todas las estratagemas que usa y todas las formas de control que tiene sobre el cuerpo sexuado de las mujeres y sobre el cuerpo sexuado de las lesbianas y cómo el lesbianismo se oculta en esta heterosexualidad obligatoria. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end. Entonces, ese es un ejemplo más claro de que el feminismo radical va muy de la mano de un sentido lésbico. Ahora, también va de la mano, yo creo, de un lesbianismo en tanto el feminismo radical y radical de la diferencia, que como digo yo, porque también a mí me parecen muy apasionantes las ideas que vienen de ese pensamiento de la diferencia, es porque están también abogando por un entre mujeres. Entonces, en ese sentido, las relaciones entre mujeres son muy políticas y pueden ser vínculos no solamente eróticos, sino también vínculos políticos, creativos, de potenciar entre mujeres una creatividad, un desarrollo político de las ideas, etc. Como también lo ha sido históricamente en cuanto a resistencias, a ayuda mutua, a formas también de sobrevivir en un sistema patriarcal y de encontrar este apoyo entre mujeres que tienen también eso una historia. Entonces ahí también este concepto de lesbianismo, como dice la misma Adrienne Rich, este continuum lésbico, se lee como toda esta historia o este hilar de experiencias de una continuidad de relaciones entre mujeres que podría ser también lésbica en ese sentido. Entonces, en general, este feminismo está siempre relacionado a una práctica política de una entre mujeres. Entonces, para mí, va muy unido. Ahora, entiendo que el lesbofeminismo propiamente tal implica
un hacer política desde una visibilidad lesbiana más concreta. No solamente hablar de una entre mujeres, entiendo que ahí también en algunas corrientes a lo mejor más activistas, lo que importa también es la visibilidad lesbiana y en ese sentido el lesbofeminismo se puede relacionar más a ese tipo de expresión, ¿sí? Como de donde también de alguna manera se trabaja desde una identidad lésbica, podríamos decir. ¿Cachai? Y hay ahí entonces todo un discurso y prácticas políticas en relación a eso que también se identifican con el lesbofeminismo. Sí. No es mi posicionamiento en ese sentido. Sí. Yo estoy más desde el lugar de hablar desde ser mujer lesbiana. Como, sí. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare line. Mira, yo en esta decisión que tomé, como el día que me di cuenta, o que me llegó como una ola enorme de ya, no más esconderte. Y el esconderme tenía que ver conmigo, fíjate, no con el mundo. Yo no me tenía que esconder del mundo. Por supuesto que había temor de qué es lo que iba a decir mi mamá, qué es lo que iba a decir mi hermano, mis tías, mis primas, muchas mujeres además en mi familia, todas heterosexuales. Y bien heterosexuales, digamos, en este estereotipo machista y en fin. Sin problematizar nada de sus vidas, sin mirar un poquito más allá del patio de su casa. Era difícil. Romper con eso fue difícil, pero fue más fuerte la convicción de quién yo era. Y siendo más fuerte la convicción de quién yo era, y entendiendo que era la manera de ser feliz, de ser auténtica, de ser real, de ser honesta conmigo como primera cosa, y mejor ser humana, ¿cachai? Ser una mejor persona desde mí, para mí y para el resto del mundo donde yo me relacionaba. A ver, te tendría que contar así como muy brevemente mi historia, ¿no? Yo parto, como te contaba antes, de una familia, o provengo de una familia heterosexual, súper heteronormada, conservadora, clásica, con una madre y una familia de madre de izquierda y un padre y familia de padre de derecha. Eso ya es complejo, ¿no? Lidiar con eso es complejo. Dentro, por supuesto, de esta línea patriarcal de la que estamos hablando, a mí como que se me depositan un montón de roles, sin muchas libertades, ¿no? Más allá de poder salir o no salir en la adolescencia y eso, eran libertades respecto de cómo moverte en el mundo siendo tú. Hasta que yo finalmente, no pude más. Y cuando no pude más, que fue cuando yo tenía 20 años, si no me equivoco, yo rompo de alguna manera con todos los esquemas que estaban normando mi vida. Y luego yo decidí, por ejemplo, jamás, nunca, esconder mi sexualidad con nadie, tuviera el costo que tuviera, y vivir libremente desde ese lugar. Cuando yo decido eso, además con poder, empiezo yo además a encontrar referentas que, investigando un poco más, resulta que eran feministas. Y entonces ahí, con la ayuda de una referenta, yo consolido este camino nuevo que estaba apareciendo, que fue ineludible, que ya era como sin retorno. Y empiezan a tener sentido muchas de las luchas que yo tuve a lo largo de mi vida. Entender por qué me causaba un malestar tan gigante, por ejemplo, que los roles domésticos en mi casa estuvieran completamente definidos, sin preguntarle a nadie, sin pensar en nada. Era así nomás, como un orden patriarcal, ¿no? En definitiva, mi ser lesbiana hoy también permite de alguna manera
que la mirada que yo tengo de la sociedad, no voy a hablar de los hombres porque no me interesa más, pero de lo que significan las masculinidades, por ejemplo, tengan una lupa mucho más importante. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Entender que hay formas de relacionarse particulares, que no todas van hacia el mismo lugar. Entender que el machismo no está solo alojado en los hombres, entenderlo pero en serio, así como potentemente. Ser capaz de reconocer prácticas machistas o micromachistas en mujeres. No hacer la división, digamos, concreta de mujerismo versus feminismo, que son cosas completamente distintas. Y eso ir consolidándolo día a día. Entonces, mi ser lesbiana dentro del feminismo, claro que tiene un sentido político, en temas de no invisibilizar, de además traer hasta los lugares donde yo estoy, de alguna manera más o menos visibles, temas que tengan que ver con las disidencias sexuales, trabajar en lo que yo trabajo en psicología, como por ejemplo ahora violencia transfóbica, que de alguna manera igual toca mi cuerpo, pero no es la mía, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero sí soy capaz de hacer eso desde mi reconocimiento de ser lesbiana. Las violencias que vivimos son parecidas. Sí. Salir de la heteronorma, como lo binario sexual, etc., es una violencia de la que tenemos que hacernos cargo de alguna manera para poder vivir en el mundo de una manera más sana. Si no lo hiciera o si no lo hubiese hecho, dentro del feminismo incluso, probablemente mucho de esta opresión y represión y anulación, e invisibilización y etcétera, del patriarcado, seguirían siendo carne en mí. ¿Entiendes? Sí. Creo que responde un poco tu... Sí. Desde mi historia, lo político siempre estuvo, ¿no? Sí. Y esta emergencia de ser lesbiana, que se me presentara y ya fuera ineludible, tiene un sentido súper amoroso también. Hace que la lucha que yo tengo en el feminismo, o que tenemos varias, para qué hablar solo de una, porque yo creo que el feminismo no se hace de una tampoco, tiene un sentido mucho más comprometido de pronto. Me hago cargo quizás de más exigencias o más responsabilidades. Quiero estar en muchos más lugares y no tengo miedo. Sí. Que yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales. Sí. En algún momento, cuando yo reconozco mi ser lesbiana, me reconozco feminista, porque ese fue el orden, primero lesbiana, ese fue mi primer, tenía una tensión tremenda, resolví ser lesbiana, entender que tenía esos nombres y luego unir para mí mi activismo político o mi activismo feminista con mi identidad. Es una cosa que lo conversamos con mi compañera, hace de tu vida una lucha permanente con sentido como adelante y atrás, si pudiéramos decir, ¿no? Por lo tanto, bueno, una haciendo política o siendo feminista, a mí me parece que de ninguna manera podría sentir, o yo, haciéndome cargo de mí, que son cosas distintas o cosas separadas. Por eso es complicado responder, ¿no? Sí. Lo de antes, ¿ves? Sí. Porque yo digo, si estoy en esto y tengo esta claridad y estoy todos los días viendo distintas cosas más concretas, en términos de que ser lesbiana a veces incluso ha tenido mucho más peso público que ser feminista. Por ejemplo, depende de los contextos. Pero ¿cómo entonces no ser lesbofeminista? Sí. Y entonces ahí es cuando vuelvo al punto inicial y empiezo a mirar la historia, mi historia, hacia dónde quiero ir. ¿Me entiendes? Sí. El lesbofeminismo tiene grandes referentas y etcétera, mucha bibliografía. Por supuesto, lamentablemente que invisibilizada por el patriarcado y el machismo, ¿no? Sí, exacto. Por lo tanto, se ha convertido de alguna manera en una herramienta política para las lesbianas, las que somos lesbianas, ¿no? Y feministas, ocupar esos lugares y hacernos cuerpas y hacernos cargo de lo que significa trabajar desde tu ser lesbiana, siendo feminista también. Entonces, cuando yo digo que es difícil para mí, tiene que ver con un cuestionamiento que yo estoy haciendo hace un largo rato ya. Sí. ¿Por qué siendo lesbiana no soy lesbofeminista, por ejemplo? Es como un constante
ir, venir, decir, pero si estoy aquí y me encanta lo que hago aquí y tiene un montón de dificultades, claro, también, pero ¿por qué no me voy un paso más allá? Y me hago cargo además de mi condición, identidad, opción, lo que quieran decirle, sexual, que es ser lesbiana, y trabajar desde ahí también. Ahora, no es contradictorio ni contraproducente. Yo hoy estoy ubicada aquí como una mujer feminista en Chile, en Valparaíso, como situada, ¿no? Pero lo que no quiere decir que no vaya a ser así en un tiempo más. Más, menos, da lo mismo, en definitiva. Yo creo que lo primordial es tener conciencia de quién eres, qué haces, dónde lo estás haciendo y cuál es la finalidad. Eso. Sí, sí. I'm not aware of too many things. I know what I am is what I am. You what you are or what? What I am is what I am. You what you are or Me llamo Paula, soy feminista y soy lesbiana. Creo que sí, el ser lesbiana en este país es un problema, es un tema, no es una cuestión fácil, ni aquí la gente te recibe con los brazos abiertos todos lados, no es así. O sea, desde ese punto de vista sí hay una invisibilización y sí estamos en una sociedad súper heteronormada, que nos aparta, que nos discrimina, que nos peyorativiza y que nos pone en unos lugares bien oscuros. Sin embargo, creo que mi postura es frente al grupo con el que yo me relaciono, donde el tema del lesbianismo es un tema y siempre está sobre la mesa siempre y cuando se necesite. ¿Cachai? Sí. Pero yo no me vinculo con los grupos feministas, pero no porque no sea importante o porque esté oculto, ¿cachai? Sí. Sino porque yo lo utilizo en el momento que me parece que se está dejando de lado. En general está integrado. En general siempre la demanda está presente. No es algo que... No es que uno llegue con el letrero, ¿no? Sí. Pero todo el mundo te conoce, todo el mundo lo sabe y nadie te lo cuestiona. En el grupo de trabajo en el que uno se desenvuelve, en el que yo me desenvuelvo. Es distinto cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, hablar frente a otros grupos que no me conocen y ahí sí yo pudiera presentarme como lesbiana primero, porque me parece importante, porque me parece político, pero no como lesbiana feminista, ¿cachai? Sino como lesbiana y feminista. Sí. Vas a tener esa escena, Sí. esa escena va a ser muy divertida, Sí. ¿o no? Sí. Nosotros hablando Sí, del lesbianismo y sí, ese combo. Sí, no, estaba pensando en esto al principio, sí, es súper chistosa. Sí, Divertido. sí. Lo que pasa es que yo me lo he estado cuestionando ahora en el último tiempo, en los últimos meses y tal vez en el último año, respecto como del quehacer político que tiene una feminista desde la identidad sexual. Y claro, de alguna manera todo me lleva hacia allá, hacia el feminismo. Sin embargo, hay una postura política más radicalizada que a mí no me interpreta del todo, no me termina de llenar. A mí me gusta más ir integrando los distintos feminismos también a mi propia vida. El antiespecista, el ecologista, son cuestiones que me importan, de las que me preocupo, sobre las que trabajo, y el reduccionismo que implica identificarse solamente con una línea del movimiento a mí me cuarta un montón de libertades que no quisiera perderlas, porque ya de hecho para mí ser feminista es tratar de recuperar las libertades, entonces no quisiera encasillarme con una sola bandera cuando creo que hay un montón de lugares y espacios donde uno puede politizar, discutir y hacer activismo. Sí. Mira, finalmente pienso que la violencia machista no discrimina en términos de las mujeres, pero sí se ensaña con las que son lesbianas. Creo que ahí hay un atentado contra el patriarcado tan grande que ellos sienten o que lo perciben de esa manera, como que fuera algo que viene a desestabilizarlos y viene a quitarles algo, que
son estos asesinatos de castigo, ¿no? De enseñanza, como con una situación así como educativa. Y eso los vuelve mucho más tremendo, mucho más terrible. Sí. Porque se meten en lugares los más sagrados que uno tiene. ¿cachai? Pero creo que llegó la época, llegó la era, esta es una nueva era, llegó la era de salir a la calle y gritarlo, porque es la única manera en que visibilicemos a quienes son los agresores. Sí, Creo que nosotros somos el camino, sí, eso creo, de todas maneras. sí, sí. Creo que es importante decir que el amor entre mujeres, yo siento que es lo que puede salvar este mundo. Eso es lo que yo creo así, lo creo de verdad. El amor entre mujeres en todas sus expresiones, en todas. Creo que los grupos de amigas que se contengan y que se apoyan y que se respaldan son fundamentales. No lo pienso así de los hombres. Y también tengo mis prejuicios y podría decir tonteras como que pienso que hay una superioridad en el ser mujer, también puedo decir esa tontera. Pero creo que las mujeres son las que pueden cambiar el mundo, porque los hombres ya tuvieron su oportunidad y no lo pudieron hacer. Mujeres son las que pueden cambiar el mundo. Que las mujeres en ese aspecto tenemos mucho que decir. Inspiradas en el feminismo cómplice latinoamericano de los años 90. Para ustedes, manifiesta. Mi política tiene insolencia, no indulgencia, condescendencia que negocia con el sistema adaptándose a sus esquemas. Mi política es separatista, no individual ni sectarista. Es expresar las diferencias entre las feministas. Mi política es con otras, en autonomía. Reconociendo autorías para hacer genealogía. No creo en el anonimato que borra el pensamiento De todas las mujeres que producen conocimiento. Mi política es recuperar toda la rebeldía. De nuestras antecesoras que nos sirvan de guía. Mi política es ser honesta y decir lo que pienso. Yo no juego a la buenita para ganar reconocimiento. Mi política tiene ética, no se basa en la moral. De reformar al patriarcado luchando por igualdad. Mi política es tomar conciencia sin obediencia y no obsecuencia. Hacer feminismo no es estar en penitencia. Cogiendo migajas de leyes y poderes, las feministas siguen cumpliendo los deberes. Estamos asqueadas de parchar al patriarcado. Dejemos que se muera con sus hechos consumados. Con nuestro cuerpo de mujer resignificado. Deshagamos la igualdad que nos ha devorado. Mi política es cambiar el mundo y radicalizar. Como dijo Carla Alonso, de la derrota del hombre no quiero participar. Recogiendo migajas de leyes y poderes, las feministas siguen cumpliendo los deberes. Estamos asqueadas de parchar al patriarcado. Dejemos que se muera con sus hechos consumados. Con sus hechos consumados. Mi política es tomar conciencia, sin obediencia ni obsecuencia, que hacer feminismo no es estar en penitencia. Estamos acá y estamos visibles.